Busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás se les dará por añadidura. Nuevamente le doy la bienvenida a este cuarto video de una serie de estudios que estamos realizando llamado Apocalipsis al alcance de la razón. Espero en el Señor los videos anteriores les estén sirviendo. Hemos dicho en varias ocasiones que no tenemos ningún proselitismo religioso detrás de estos videos. Los puede usar cualquiera que desee. Lo puede tomar como una nueva experiencia, como un debate, como un intercambio, para buscar argumentación contraria, para fortalecer su propia identidad o su propia fe, para hacerle las preguntas a los versos como normalmente se puede hacer. No dejan de ver siempre distintos tipos de comentarios, actitudes de personas que no pueden entender tolerancias. Y espero en el Señor que sus comentarios siempre sean a favor. Sócrates dijo, cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Y espero en el Señor no sea así para ninguno de los que ven los videos, porque cuando vamos a debatir, se debaten dentro del mismo campo, dentro de los mismos planteamientos, y el respeto debe ser una de las mejores acciones que demuestran que realmente son cristianos los que estamos viendo estos videos. Espero entonces en Cristo Jesús que sigan aprovechando al máximo lo que está aquí presentado en estos videos que con mucho cariño, respeto y bastante firmeza están siendo mostrados con argumentaciones bíblicas. Hemos contado que Apocalipsis ha sido interpretado de distintas maneras, teorías falibles, y 2000 años después todavía siguen habiendo distintos pensamientos. Hay personas que han podido adaptar Apocalipsis a nuestros tiempos, y cuando ven, por ejemplo, la gran ramera o la bestia que Apocalipsis habla, inclusive han podido utilizar el nombre de Estados Unidos y poderlo introducir allí. No sé realmente cómo es que se logra eso, pero mi respeto a los que así piensan. También por mucho tiempo, movimiento religioso, en especial la Iglesia Católica Romana, ha sido también representada con este tipo de debates. Lo curioso del caso es que cuando el Apocalipsis se escribe y agrega el adverbio de tiempo pronto, la Iglesia Católica ni siquiera se conocía con esa identidad. Sabemos que es a finales del siglo IV, cuando Flavio Teodosio, el llamado Grande, terminó colocándole el término católico. En los primeros años de ese siglo, aproximadamente en el 313 más o menos, Constantino da el decreto de Milán y el catolicismo empezó a tener una identidad y se inclinó la religión hacia la Roma del momento. Se alió justamente con el imperio y así empezó a crear su identidad y sus dogmas. Pero ya ella se reconoce 3 siglos después. Por lo tanto, si el pronto de Apocalipsis es literal, no tendría nada que ver directamente con ella. Otros han acomodado también lo que el libro presenta y durante muchos tiempos han identificado a la bestia con distintos personajes de la historia. En algún tiempo Hitler fue uno de ellos, Mao Zedong también fue relacionado con estas bestias, y por supuesto en una interpretación teórica y futurista cualquier siglo puede encontrar una bestia particular, ya que hemos dicho que a este libro muchos le han atribuido ser un libro cíclico que estaría narrando distintos escenarios de todos los tiempos. Inclusive se habla de dispensaciones donde el libro narra la historia desde el momento del nacimiento de Cristo hasta el fin de un planeta. Y en los videos anteriores hemos dicho que si no fuera por lo jugoso del capítulo 21 y su valor a nivel de gloria y de identidad, esos primeros 5 versos que también nos cuenta el capítulo 22 de una excelente relación con Dios, donde inclusive el capítulo 21:3 afirma que en ese pronto tiempo sería extendido el tabernáculo de Dios sobre los hombres y él los reconocería como pueblo y él sería su Dios. Y ya en el verso 7 afirma que serían herederos de todas las cosas y serían los hijos de Dios o reconocidos como hijos de Dios. Cuando notamos este verso, me llega a la mente Romanos capítulo 8, verso 23, donde al momento de escribirse esta carta, en el año 58 aproximadamente,
casi 25 años después de la cruz, el apóstol Pablo todavía asegura que están esperando la adopción. Y si lo lees desde el verso 18, podrá captar que la misma creación está guardando la manifestación de esos hijos de Dios para que la liberen de corrupción. En algún momento tuve la oportunidad de ver un Zoom donde se afirmaba que ahí estaba hablando de la creación no humana, para dar a entender que estos tiempos se viven en el cielo. Pero eso de no humana, no sé en qué verso se usó. Esas son interpretaciones a las cuales se llega que no necesariamente están basados sobre fundamentos reales y bíblicos. Cuando nosotros hablamos de interpretar, hay un término griego llamado exégesis, que consiste en extraer del texto lo que el texto dice. Y hay otro término llamado eisegesis, que consiste en meter dentro del texto mis pensamientos. Cuando yo ya estoy fundado sobre dogmas o paradigmas, reglas, patrones de conducta, trato de adaptar las cosas que leo a lo que ya tengo en mi mente. Pero cuando le voy a hacer un verdadero honor al escrito, debo sacar cualquier dogma de mi mente para tratar de buscar el trasfondo del libro, lo que me quiere contar. De esta manera, cuando leemos una carta del primer siglo, debemos saber a quién le escriben, quién lo escribe, qué tanto tiempo estaría para cumplirse ese planteamiento que allí está mostrando para hacerle honor a la fecha. Traer los textos de esa época al nuestro sin hacer primeramente una correcta exégesis nos puede traer como consecuencia adaptar 20 siglos después un escenario que tal vez ya se consumó. Estuvimos mirando que Apocalipsis nos contó en el capítulo 12, verso 7 en adelante, que el diablo sería sacado del cielo después que ya el hijo de aquella mujer estaba sentado en el trono con el Padre. Y una vez que lo sacaran con sus ángeles aliados, dice el verso 10 que se diría: ahora ha venido la salvación, el reino, el poder y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ese acusador. Pero cuando se escribe la carta a los Efesios, cercano al año 57, en el capítulo 6:12 afirma que todavía esas huestes espirituales de maldad se encontraban en regiones celestes. Quiere decir entonces que la única manera de afirmar que ya el diablo no está en el cielo es haciendo uso del adverbio de tiempo pronto. Sin él es complicado poder hacer estas afirmaciones. También dijimos que en Romanos capítulo 8, versos 24 y 25, al igual que Hebreos 1:14 y Primera de Pedro 1:5, todos afirman que la salvación estaba hacia adelante, hacia un tiempo postrero, y estaba siendo aguardada en esperanza. Pero el fin de la fe, que es la salvación del alma, como lo dice Primera de Pedro 1:9, todavía no estaba consumado, porque según Hebreos 2:8, todas las cosas todavía no estaban sujetas al Cristo en ese momento en que se escribe la carta. Por lo tanto, el verso 10 del capítulo 12 Apocalipsis no estaba consumado en ninguna de estas cartas que hemos mencionado, y solamente cuando el diablo fuera arrojado es que dirían: ahora ha venido la salvación. Cuando hablamos del reino pasa lo mismo. Vamos a ver algunas citas que nos invitan a pensar que todavía tiempo después de la cruz, el reino no había abierto las puertas para el pueblo de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, el verso 21, el apóstol Pablo está diciendo algo importante y dice así: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando el ánimo de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Obsérvenlo bien. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya uno se haría una pregunta. El apóstol Pablo en el capítulo 14 de los Hechos ya está bautizado, como lo vimos en el capítulo 9, donde Ananías fue hasta allá a bautizarle. Ya el apóstol Pablo está reconocido como apóstol de Jesucristo. Él se hace creyente mucho tiempo después del año 33. Algunos dicen que puede ser a partir del año 37, otros le ponen un poquito más de fecha. En el capítulo 11, verso 28, notará que ya se habla de una hambruna en tiempos de Claudio, pero si Claudio, el emperador, estuvo gobernando aproximadamente en el 41, entonces quiere decir que es factible que este verso esté contado mucho tiempo después del año 40.
Noten que a pesar de que ya Cristo había ascendido al cielo y que había descendido el Espíritu Santo sobre los creyentes, todavía no habían entrado en el reino de Dios, porque muchas tribulaciones tenían que pasar. Si esto es así, entonces Apocalipsis 12:10, cuando dice ahora ha venido el reino, no estaba consumado en el momento del escrito Apocalipsis. La salvación tampoco estaba consumada, como hemos visto en citas anteriores, y mucho menos la autoridad del Cristo estaba plena, como lo vimos en Hebreos 2:8. Pero el apóstol Pablo aseguró en el capítulo 13:11 de Romanos que esa salvación estaba cerca. Y si estaba cerca, ¿qué tan cerca? Así que en el momento de escribirse Romano, la salvación estaba en esperanza, pero estaría cerca. Y en el momento de escribirse Apocalipsis, la visión decía que en pronto tiempo el reino vendría con salvación, poder y autoridad del Cristo. Todo lo cual nos invita entonces a pensar que si no sabemos usar el adverbio de tiempo pronto y cerca, posiblemente muchos en sus pensamientos ubiquen al diablo en el cielo, como es común usar Efesios 6:12 para referirse a un tiempo en el 2022 donde muchas almas siguen sintiendo la idea que el diablo los puede acusar desde el cielo. La historia religiosa de la humanidad, que data desde tiempos muy remotos, encontramos, por ejemplo, que a mediados del año 400 se divide la iglesia de Egipto y se forma la copta. Después, en 1054 más o menos, después de Cristo, se forma la ortodoxa y se separa de la romana. Después de 1500, el siglo XVI, se forman todas las identidades reformadoras de la iglesia católica. Y ya en 1800 es muy conocido un movimiento en el norte llamado el movimiento restaurador. Veámoslo. Este movimiento de restauración, formado, como lo ven acá, en Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Y la intención de ellos era tratar de regresar al cristianismo primitivo, tratando de fundarse solamente en la Biblia. Eso fue uno de los movimientos más interesantes que yo he conocido, porque no estaban tratando de reformar una iglesia, sino de recuperar la iglesia del primer siglo, de la del año 33, la que tiene identidad más cercana al Cristo. Y es un elemento bien interesante. El problema se muestra es que en el momento de restaurar la iglesia primitiva, la restauraron con los mismos planteamientos del año 60, del año 70, o mejor dicho, cuando se escribieron las cartas del Nuevo Testamento. Entonces diríamos, por ejemplo, algo muy simple. Si en Efesios 6:12 las huestes espirituales de maldad estaban en regiones celestes, al traer la carta a nuestros tiempos, vuelven a colocar al diablo en ese lugar con sus huestes espirituales, porque tratan de analizar el planteamiento del libro como si está vigente para nosotros, ignorando los adverbios de tiempo pronto y cercano. Y esto sería una complicación muy seria, porque es llevar la mente nuestra a un buen tiempo del primer siglo, pero ignorando los adverbios de tiempo. Una de las cosas que podemos captar con mucha esencia, hemos dicho que en Hebreos capítulo 8, verso 6, menciona que Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y muy bien lo dijo en el verso 13, que era que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer, o sea que no había desaparecido. Lo que hace que Cristo esté mediando todavía ese pacto entre el pueblo de Dios que iba a ser redimido y Dios Padre. Si en mi 2022 yo vuelvo a aplicar el término mediación, estoy afirmando entonces que el antiguo pacto sigue vigente, no ha desaparecido y que todavía no se ha consumado la alianza, la reconciliación, porque un pacto está mediándose mientras el otro va saliendo. Y si el otro finalizó, ya este no estaría en mediación, estaría consumado. Veamos la cita. Aquí tenemos Hebreos 8. En ese momento Cristo ya se encontraba en los cielos, o sea que había ascendido en el año 33 y sentado a la diestra del Padre. También dijimos que el verso 4 dice que todavía habían sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley porque el templo no había sido destruido. Esto sucede entonces antes del 70. Eso hace entonces que Cristo esté mediando todavía ese pacto con mejores promesas, pero le hace saber el escritor de la carta a los hebreos al pueblo hebreo, por supuesto, que el antiguo pacto
Si no hubiese tenido defecto, nunca habría un segundo pacto, porque según el verso 13 dice que al decir nuevo pacto se da por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, en este término próximo debemos enfocarnos, porque si no había desaparecido, entonces el nuevo pacto está siendo todavía mediado, no ha finalizado el antiguo y por lo tanto el pueblo sigue esperando promesas. Esto hace que en el verso 10 el escritor haga uso de una profecía de Jeremías, donde les recuerda el pacto que Dios iba a hacer con ellos. Y dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Esos destinatarios son los primeros a observar. Después de aquellos días, sigue diciendo el verso, pondré las leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y fíjense lo que dice al final, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Obsérvelo bien acá. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este final es el que ellos están esperando, que Dios sea su Dios y que ellos sean su pueblo. Y usted pudiera decir, oye, pero eso ya está consumado. El asunto implica que hasta que no finalizara el antiguo pacto, este nuevo no se confirmaría. Recuerde que vimos en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, que dentro de las 70 semanas, 7 se restauraría el templo y la ciudad. En 62 más quitarían la vida al Mesías príncipe y destruirían la ciudad del santuario, lo cual sumaría en total 69. Y después asegura, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Vimos en los videos anteriores que mientras el templo esté de pie, estos sacrificios y ofrendas no estarían eliminados porque todavía habría sacerdotes que ofrecen sacrificios según la ley. Fíjense que el mismo capítulo 8 de Hebreos que estamos viendo nos dijo en el 4 que todavía sacerdotes ofrecían esos sacrificios. Y para que este pacto se consumara, Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 28, afirmó que Dios primero uniría en un solo palo a las 12 tribus que estaban separadas en el norte y en el sur. Los traería a su tierra para finalizar la dispersión y serían una sola nación. Y luego sí, el descendiente de David reinaría sobre ellos, tendrían un solo pastor. Y dice el verso 26, que Dios haría con ellos pacto de paz cuando extendiera el tabernáculo sobre ellos para reconocerles como pueblo. Este mismo planteamiento, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y esto que nos está contando en profecía, solamente Apocalipsis 21 le entregaría la respuesta. En el verso 1 dice que vería un cielo y tierra nueva. En el verso 2 asegura que la nueva Jerusalén descendería del cielo. Y observen el verso 3. El tabernáculo de Dios estaría con los hombres. Él moraría con ellos, ellos serían su pueblo y Dios mismo estaría con ellos como su Dios. Este es el momento en donde Dios los reconocería como pueblo y estaría con ellos, que justamente acaba de ver en Hebreos 8:10, que era la confirmación de ese pacto. Hasta tanto el antiguo pacto no finalizara, el nuevo no se confirmaría y tenía que consumarse la última semana. Recuerden que hemos visto en Mateo 5:18 que para que la ley desapareciera debían pasar los cielos y la tierra. Y solamente en Apocalipsis 21:1 que estamos viendo acá, sería el lugar donde Juan habla de que vería cielo y tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea que tenemos claro que el capítulo 21 estaría mostrándonos el tiempo final o la última semana donde el pacto sería confirmado, donde el tabernáculo sería extendido, donde el pueblo de Israel sería redimido y reconocido como pueblo de Dios y Dios estaría con ellos. Muchos opinan que esto ya estaba acontecido, este tabernáculo, este reconocimiento en el año 33, cuando el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés. Pero vamos a ver una carta que dice lo contrario. En 2 Corintios 6 es necesario que observemos el verso 16. El apóstol Pablo, al escribir esta carta cercano al año 57, 58, no había pasado el 60, les está diciendo que Dios había dicho, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya en el verso 17 les invita a salir de en medio
de ellos. Este ellos de acá estaba refiriéndose a los incrédulos que en los versos anteriores está hablando. Y dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas personas han aprendido a leer los capítulos ignorando los conectores. Después del siglo XIII, incluyeron en las Biblias capítulos y versículos. Y esto hace que nuestras mentes se desconecten porque separamos un párrafo de otro y a veces nos dejamos llevar por los subtítulos que la Biblia coloca. Esos subtítulos son de casas editoras, pero no aparecen en ninguno de los manuscritos. El hombre los agregó para tener una mejor búsqueda. Aunque en ese momento que lo estaban haciendo, opositores dijeron que algún día la Biblia no se iba a leer como un todo. Y es porque justamente desprenden de la mente los conectores que unen los párrafos. ¿Por qué lo digo? Si usted lee hasta acá, hasta este verso 18, pareciera que el tiempo pudiera estar cumplido. Pero si voy al capítulo 7.1, donde aparece el verso que continúa, diría lo siguiente. Observen bien. Así que esto es un conector que está entregando una especie de conclusión o final de la conversación. En el verso anterior les está invitando a dejar lo inmundo para que Dios sea su Dios, ellos sean su pueblo y Él los reconozca como hijo. Ahora conecta diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, viene justamente hablando desde el capítulo 6, haciendo saber que ese reconocimiento de pueblo y de hijos y Dios habitaría entre ellos es todavía una promesa en el momento de escribirse Corintios, porque solamente le estaría dando respuesta Apocalipsis capítulo 21. Esa cita mencionada en Hebreos capítulo 8, donde se hace alusión a que serían su pueblo en un nuevo pacto que haría con la casa de Israel, es tomada de Jeremías 31. Aquí lo podemos ver en el verso 31. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Vuelve a dar los destinatarios, la casa de Judá, la casa de Israel, porque recuerden que en Judá hay una representación de Israel, según Segunda de Crónicas 15:9, porque del norte se fueron algunos representantes al sur al saber que Dios estaba con ellos, y eran el sur, en Judá, específicamente su capital Jerusalén, donde Dios había permitido construir el templo. Y Dios haría un nuevo pacto con ellos diferentes de los padres. Es la misma cita usada por el escritor de los Hebreos. Y sigue diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Totalmente idéntica. Pero nos sigue contando. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahvé porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Fíjese el final, perdón. Este pacto estaba siendo planteado con la casa de Judá, con la casa de Israel, y Dios iba a perdonar sus pecados. Si usted recuerda, en Romanos capítulo 11, versos 25 al 27, todavía este pacto no estaba consumado porque no había entrado la plenitud de los gentiles, ni había venido de Sion el libertador. Eso fue escrito en el año 58, la carta de Romanos, y este final no está consumado. En un rato lo vemos. Pero observen que el capítulo no queda allí, porque si vamos unos versos previos al 30, exactamente en el verso 23 dice, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a los cautivos. Yahvé te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo.
Cuando yo haga volver a los cautivos, el fin de la dispersión es profecía que completa esta consumación del pacto. Y después sigue diciendo, y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Sin el fin de la dispersión, no se puede confirmar el pacto, no tendría coherencia que ellos estén con un pacto nuevo confirmado y todavía expatriados. Lo que hace que Primera de Pedro 1.1 en el año 64 al 66 le esté escribiendo expatriados y Santiago 1.1 de igual manera. Sin el fin de esta dispersión, el pacto no podía ser confirmado y no está confirmado después del año 33 en ninguna de las cartas que nos cuenta el Nuevo Testamento. Hemos dicho que en Romanos 11, recordando la cita que ya hemos estudiado, en el verso 25, se le está hablando a los gentiles diciendo que no ignoren el misterio para que no sean arrogantes con respecto al pueblo de Israel que estaba endurecido en ese momento. Dice que ese endurecimiento en parte sería hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y después dice, y luego, tiempo después, todo Israel será salvo. La salvación no puede tener su final sin el fin de la dispersión, así que hay que buscar dónde fue o dónde será el fin de la dispersión. Y observe lo que sigue diciendo. Como está escrito, esto estaba en el Antiguo Testamento, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jeremías me acaba de decir que después de traerlos de la cautividad, haría el pacto nuevo con la casa de Israel y les quitaría sus pecados, pero en este instante todavía ese pecado no ha sido quitado. Por esta razón, en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del 55 y 56, está hablando de un aguijón de la muerte. Observen en el 56 que ese aguijón de la muerte era el pecado y el poder a ese pecado se lo estaba entregando la ley. Todavía en Primera de Corintios 15, la muerte no ha sido vencida porque el pecado sigue recibiendo poder de la ley. Y eso es importante que lo sepamos. Por eso en el verso 25 asegura que era necesario que Cristo reinara hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y asegura, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esa carta a los Corintios, todavía el aguijón llamado pecado sigue dándole fuerza a la muerte y sigue recibiendo ese pecado poder de la ley, porque la ley no debe finalizar hasta que cielo y tierra no pase. Hasta que Cristo no venciera a este enemigo llamado muerte, ese nuevo pacto no podría ser confirmado. Ya nos toca seguir investigando de qué muerte habla, en algún momento seguiremos hablando de ella, es un tema muy hermoso y profundo y cada video espero que le sume un elemento nuevo. Solamente en Apocalipsis encontramos esa victoria sobre la muerte en el capítulo 20, versos 13 y 14. Inmediatamente introduce el capítulo 21 para hablar del cielo y tierra nueva que la ley necesitaba para poder finalizar. Tal cual lo dijo Mateo 5, cuando en el verso 18 coloca una proposición condicionante llamado hasta, diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sin este hasta, no puede pasar la ley. Necesita entonces que cielo y tierra pasen y que se cumpla todo lo que la ley y los profetas contaban. Y eso solamente lo encontramos en Apocalipsis 21. Existen suficientes elementos bíblicos que nos están mostrando entonces la influencia de la ley en el primer siglo, en esa etapa de transición. Todavía cercano al año 67, al escribirse Hebreo, el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer, no había desaparecido, el templo está vigente, los sacrificios se siguen ofreciendo, el cielo y tierra no ha pasado, por tanto la ley sigue dándole poder al pecado y el pecado sigue manteniendo a la muerte. Hasta que Cristo no venciera a ese último enemigo, ese pecado no sería quitado de la casa de Israel. Y por eso entonces en Romanos hemos visto en el 11, 25 al 27, que está hablando hacia el futuro, que una vez que entrara la plenitud de los gentiles, del griego pleroma, relleno, como hablamos una vez, o parche,
y hasta que no viniera de Sion el libertador, ese pacto final con la casa de Jacob no sería confirmado. Y por lo tanto, los gentiles tampoco. Por eso vamos a seguir encontrando más. En Hechos 1, Cristo ya resucitado se está 40 días más con sus discípulos y les sigue hablando del reino de Dios. Entonces esto lleva a esos discípulos después de la resurrección a hacerle una pregunta. En el verso 6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La restauración del reino de Israel, donde Dios los reconocería como pueblo nuevamente para estar con ellos con su tabernáculo extendido, esta nueva relación de reino con Dios no está restaurada todavía 40 días después de la resurrección, porque algunos elementos faltan y dentro de ellos el pueblo de Israel debía volver a las tierras prometidas, porque según el Salmo 105, 8 al 12, cuenta que esa fue una promesa que Dios le había hecho a Abraham de entregarle las tierras de Canaán de manera perpetua a los descendientes de Abraham. Recuerdo que ya habían sido sacados de allí y después de Nabucodonosor estuvieron a merced de los medos persas, luego los griegos, y en este momento estaban bajo los romanos. Aún dentro de Judea habían gobernadores romanos como Poncio Pilato, y ellos no han tomado todavía el poder de las tierras como fue prometido a Abraham. Inclusive Herodes, el tetrarca, estaba mandando en Judá y él no era descendiente de Jacob, él era descendiente de Saúl, era idumeo, descendiente justamente de aquel hermano de Jacob que terminó vendiéndole la primogenitura. Ya en el capítulo 3 hemos dicho que en el 19 les invita a ese pueblo de Israel a arrepentirse para que les envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado, y después miren lo que dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. En este capítulo 3, ya Pentecostés había sucedido, ya tiene una primicia el Espíritu Santo de Dios, y todavía las cosas anunciadas por los profetas no estaban restauradas. El pueblo de Israel no ha vuelto de la cautividad, Dios no les ha restaurado el reino, todavía no los ha reconocido como pueblo, que era parte de las promesas antiguas, para confirmarles el pacto que había acordado con los descendientes de Jacob. Se hace necesario volver a buscar en Ezequiel capítulo 37 cómo este planteamiento estaba. No lo podemos obviar cuando estamos haciendo nuestros análisis dentro del marco bíblico. Algunas de las cosas que trato siempre de mostrar, como hablábamos la otra vez, es que la verdad esté fundada en Biblia. No puedo salirme de ella, todo debe ser argumentado dentro de ella. Curiosamente, estos términos, cuando se trabaja así, algunos lo ven por apostasía, pero bueno, el ser humano trabaja de esa manera. Pero dijimos entonces que Él los iba a unir en un solo palo y los haría uno solo en su mano. Estamos hablando de las 10 tribus del norte y las 2 del sur, que estaban divididas para el momento de escribir Ezequiel, pero Dios le había asegurado que los iba a volver a unir como una sola nación. El verso 21 les dice: le dirás, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Esto ya nos invita a pensar que la palabra tierra no es planeta precisamente, aunque la podemos usar para definir el tercer planeta de la órbita solar, como también se puede definir para el polvo. En este caso, la tierra de la que está hablando está en los montes de Israel. Esa tierra era entendida por cualquier descendiente de Jacob. Los haré una sola nación, entonces les dice, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Hemos hablado que, aunque no podamos probar exactamente en qué momento finaliza la dispersión, aunque tenemos pistas, sabemos que en el año 1948 ya Israel es reconocido como una nación independiente por la ONU. Quiere decir que en algún momento de la historia ellos volvieron a su tierra. Pero el proto de Apocalipsis me está contando que volverían en el primer siglo, y eso también lo vamos a seguir mostrando en otros videos.
Sigue diciendo, los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios. Lo mismo que tiene Apocalipsis capítulo 21. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Fin de la dispersión, de la cautividad. Así lo había dicho Jeremías 31. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren este final hermoso de reconocimiento una vez que los trajera de la dispersión. Nuevamente volvemos a recordar Apocalipsis 21, donde asegura y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará, tiempo futuro, con ellos y ellos serán, tiempo futuro, su pueblo y Dios mismo estará, tiempo futuro, con ellos como su Dios. Este final no era directamente para la América, sino para los descendientes de Jacob. Aquí en este capítulo se estaría dando consumación al reconocimiento, a la redención que ellos estaban esperando. Se asume y se entiende que en este momento ya habrían llegado de la dispersión y en algún momento seguiremos hablando de ellos. Pero usted se preguntará, ¿de qué cielo y de qué tierra nueva entonces está hablando? Porque siempre me han dicho que la tierra debe ser quemada, como lo dice 2 de Pedro 3, y el cielo también debe ser quemado, debe desaparecer. Pero observen cosas importantes que vamos a seguir viendo. Habla de la santa ciudad Nueva Jerusalén. Esto ya nos puede invitar a pensar, ¿cómo que es una ciudad nueva? Entonces, ¿dónde está la vieja? Y si vemos que así es llamada, es porque hay una ciudad vieja que debemos estudiar y que tiene que estar basada en Jerusalén. Esto es importante que lo veamos. Es allí donde vamos a enfocar estos términos. Veamos citas que nos ayuden a probarlo. En Isaías 65, Dios le estaría contando a su pueblo. Si usted ve el capítulo 1, verso 1 de Isaías, dice que le habló a Judá y a Jerusalén. Profecías que vino a ese profeta en cuanto a Judá y a Jerusalén. Y fíjense lo que les dice. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Esta es la cita que justamente estamos viendo en Apocalipsis, y Mateo 5 también nos dijo, de cielos y tierras nuevas que debían pasar. Yo pudiera creer que se trata del planeta, está bien, eso es una apreciación, pero vamos a observar unos elementos importantes, porque después de que estos cielos y tierras nuevas vinieran y de lo primero no hubiera memoria, Dios sigue hablando de Jerusalén en una reconciliación. Veamos. Mas os gozaré y alegraré para siempre con las cosas que he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Qué interesante. Voy a hacer cielo y tierra nueva para traer alegría y gozo a Jerusalén. Y me alegraré y me gozaré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Estos elementos no pueden ser aplicados en el cielo, porque esta nueva relación de Dios con su pueblo tenía que darse en ese primer siglo. Porque él había dicho que iba a hacer un nuevo pacto, que lo iba a traer del cautiverio, que iba a estar con ellos. Y usted dirá, no, pero ¿cómo así? Si Israel sigue teniendo líos, siguen habiendo guerras, pero observe lo que vamos a encontrar. En el capítulo 54, el Señor dijo algo importante en el verso 15. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. En pocas palabras, Dios está diciendo, yo no voy a participar más de ese tipo de castigos, porque hasta el año 70 vamos a encontrar destrucción de Jerusalén proféticamente planteada por Dios.
Pero después de ahí ya Dios nunca más iba a participar en ninguna conspiración contra su pueblo. Pero también dijo que el que conspirare contra ellos caerá. Después le sigue diciendo, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé y su salvación de mí vendrá, dijo Yahvé. No sé, pero se me ocurre pensar en la guerra de los 6 días, esa que sucedió en 1967. Claro, está muy lejos del siglo, pero se me ocurre imaginarme cómo llegaron a vencer más o menos a 3 naciones que se confederaron para atacarla y destruirla. Y de verdad no dejaron en la historia demostrado el poder de ese pueblo, a pesar de que se subestimaba que pudieran ganar la guerra. Por supuesto, es una historia muy lejana, primer siglo, pero no deja de ser cierto que Israel ha sufrido muchas guerras en toda la historia y no la han podido vencer del todo. Algo tiene que ver con estas profecías planteadas. Pero hoy día están establecidos como nación. Y aunque no necesariamente todos sean creyentes, Dios ha dejado estampado allí una firma en esas tierras, porque la nueva relación que iba a abrir, según la Biblia, lo iba a abrir con verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así como dijo Cristo en Juan 4, cuando le habla a la mujer samaritana, ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Acuérdense que los samaritanos están representando a las tribus del norte, esa era la capital de Israel del norte, y tenían una adoración particular con sus propios sacerdotes, sus propios reyes. Y Judá en el sur tendría representación también, donde reinaban descendientes de David y era allí donde estaba el templo. Entonces tienen una pelea judíos y samaritanos por esto. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya Cristo aquí estaba contándole a esta samaritana que la nueva adoración no iba a depender de monte. Pero como la promesa que le había hecho Abraham era firme y Dios había jurado sobre su propio nombre que le daría la tierra en promesa, debía completarla para abrir una nueva relación de una nueva Jerusalén celestial, pero devolviendo al remanente a su nación. Hoy día Israel nos sigue dando hermosas lecciones de una tierra estable, hermosa, poderosa, pero no necesariamente quiere decir con eso que ahí hay una relación con el Dios Todopoderoso, porque hay una mezcolanza de distintas creencias, entre ellos los musulmanes. Pero no deja de ser cierto que ahí hay contada una historia que debemos seguir mirando. La nueva adoración entonces es espiritual, pero Dios completaría los tiempos que había prometido sobre Jerusalén. En Ezequiel 20, del 5 al 6, podemos notar que el Señor dice algo interesante y nos va a hacer una diferenciación de tierras, lo cual hace distante la idea de que la palabra tierra signifique planeta, porque también puede estar indicando territorios, ya que dentro del planeta hay muchas tierras. Veamos. Así ha dicho Yahvé el Señor, el día que escogí a Israel y alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Al decir todas las tierras en plural, es porque dentro del planeta hay muchas tierras, y una de ellas es la tierra de Israel, representada con fuerza en el primer siglo en Judá y Jerusalén, porque era allí donde Dios consumaría la salvación para luego unir también a las 10 tribus del norte. Así que cada vez que nosotros pensamos en la palabra tierra, como no somos judíos, nos viene un signo lingüístico a la mente y de una vez pensamos en planeta, pero un judío no tenía este pensamiento igual. Ellos pensaban en su tierra amada de la cual están expatriados. Cada vez que vea la palabra tierra en la Biblia, no lo use como planeta, porque entonces nunca entenderá las argumentaciones bíblicas. Vemos que Dios haría cielo y tierra nueva. En otra oportunidad hablaremos del cielo, pero en este momento la tierra nueva nos está hablando Isaías 65, verso 17, que estaba hablando de las tierras de Judá y Jerusalén que él iba a reconciliar. Y va a castigarlos y va a restaurar esa tierra para devolverlos de la cautividad. Una vez más en Isaías 66,
Dios vuelve a hacer la misma mención, diciendo, porque como los cielos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia. Qué importante cita. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahvé. En pocas palabras, una vez que estos cielos y tierras nuevas se activaran, la adoración seguiría existiendo. Cuando dice de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, está hablando de una adoración continua. Es como decir de sábado a sábado, de enero a enero. Lo que está diciendo el Señor acá es que iban a adorar continuamente. Ya la adoración no sería solamente como muchos asumen que es el domingo o sábado. Por tristeza, el Dios de los domingos es muy conocido, pero necesitamos conocer el Dios de lunes a sábado. Por eso es que no tengo por deseo hacer ningún daño a ninguna doctrina religiosa. Todas nos colaboran de alguna u otra manera. El Señor sabe cómo las usa, pero debemos aprender a tener una adoración de lunes a sábado, una adoración continua en espíritu y en verdad. Así que espero en el Señor que estos nuevos elementos mostrados bíblicos le puedan ayudar a ir comprendiendo un poco más el libro de Apocalipsis. Es un libro hermoso y profundo. Estoy tratando en la mejor de las posibilidades de hacer un resumen de los fundamentos antes de que usted lo vuelva a leer. Espero en el Señor en este video ya usted lo haya leído completo y haya leído las citas que le dije. Si en algún momento quiere añadir más, añada todo el libro de Isaías. Tendrá muchos elementos que encontrar allí que nos van a seguir sirviendo. Pero por lo menos cuando vuelva a leer Apocalipsis con estos pensamientos, va a captar lo que ahí dentro nos cuenta. Va a poder destruir paradigmas, va a poder destruir teorías y va a tener por vez primera una interpretación del libro dentro del mismo libro, con las citas bíblicas del mismo libro. Él mismo la va a contar. No somos nosotros los que le añadimos ideas y le ponemos nombres extrabíblicos. Porque recuerde, en el capítulo 10, verso 7, asegura que en el toque de la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumaría como fue dicho a los santos profetas. Le invito a hacer una lectura profunda del capítulo 60 de Isaías. Detállelo y luego lea el 21 de Apocalipsis y verá algunas cosas interesantes. Por ahora puede tener lecturas como esta. Isaías 65 que acabamos de leer, no lo olvide. El 66, inclúyalo. Y el 60 del que estamos hablando. Una todos esos elementos y después vuelva a leer Apocalipsis y el Señor se encargará con su santo y glorioso espíritu de irle indicando qué ver. Es necesario rescatar nuestra verdadera identidad sin restaurar elementos del primer siglo que estaban prontos a ser consumados, trayendo a nuestros tiempos un pensamiento que estaba en el año 60 después de Cristo, pero que el pronto, el cerca y el breve lo harían consumar para que en el 2022 no lo esté usando de la misma manera. Espero en el Señor esto le siga sirviendo, Dios me los guarde, me los ampare y me los favorezca siempre. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que